Muy buenos días a todos. Quiero desearles un feliz sábado en esta mañana. Voy a darles el título de este mensaje y es La majestuosidad de Dios. Creo que después de haber celebrado la fiesta de los tabernáculos, hemos sido alimentados espiritualmente y espero que todo ese alimento espiritual que hemos recibido pues tampoco nos haya relajado, sino tenemos que seguir adelante. Voy a continuar haciendo unas preguntas, como la siguiente. ¿Quién de nosotros, al contemplar el cielo en una noche estrellada, no se ha preguntado alguna vez por qué estamos aquí? ¿Qué lugar ocupamos en el espacio sideral? ¿Qué propósito tiene la vida? Stephen Hawking, científico y profesor inglés ya fallecido, en su libro titulado Historia del Tiempo, analiza algunas de estas importantes preguntas y él dice: nos encontramos en un mundo desconcertante. Queremos encontrar sentido a lo que nos rodea y preguntar: ¿cuál es la naturaleza del universo? ¿Cuál es nuestro lugar en él y de dónde vino éste y de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en él y de dónde vino éste y de dónde vinimos nosotros? Insiste. Desde los albores de la historia, el hombre se ha hecho preguntas acerca de su existencia. Paul Johnson, historiador inglés, también plantea algunas preguntas importantes para el hombre. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Es la historia una serie de acontecimientos que se resume en nada? ¿Es esta vida todo lo que hay? ¿O existe algo más? ¿Cuál es ese algo más? Pero, ¿dónde empezar? ¿Cómo podemos contestar esas preguntas que son elementales? ¿Existe Dios? ¿Acaso Él es real en su vida? ¿Cómo es Él? ¿Tiene Dios algún plan para nosotros? ¿Quién es ese Dios al cual debemos rendirle honor y adoración? ¿Cómo sustentar que creemos en el verdadero Dios? Son preguntas que vamos a responder en el desarrollo de este mensaje. Y como propósito es que debemos reflexionar sobre la grandeza y majestuosidad de Dios para respetarle, para temerle y honrarle con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Al Dios que adoramos, a ese Dios que adora usted y yo, ¿tiene contenido y forma? ¿Tiene forma humana? ¿Podemos conocer realmente a Dios, el que dice ser el creador, el dador de la vida, el que sostiene el universo, el único que no hace nada sin propósito? Los evolucionistas alegan que la vida existe debido a una sucesión de accidentes fortuitos, que las leyes que gobiernan el cosmos y la vida misma llegaron a existir por azar, que el universo surgió de la nada y que todo lo que vemos no tiene propósito o significado alguno. Sin embargo, desde hace miles de años, las respuestas a las incógnitas más importantes de la vida han estado disponibles en la Biblia. La palabra de Dios mismo. Si creemos y adoramos al verdadero Dios, ¿cómo podemos demostrarlo? Insisto, ¿quién es ese Dios que adoramos? Me agrada mucho cómo el apóstol Pablo demuestra quién es ese Dios al que debemos adorar.
Vamos a leer capítulo 17 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 para leer el contexto, porque es importante. Cómo Pablo demuestra a esas personas de su época, gente inteligente, personas sabias, y cómo él, con esto que mencionó, demuestra quién es ese Dios que nosotros adoramos. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos eran personas que les gustaba la innovación, el descubrimiento de nuevas cosas. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Al analizar esta escritura, se advierte que Pablo reconoce a Dios como el Creador, que no está limitado y que no puede ser imaginado por hombre alguno. El apóstol Pablo, quien predicó al verdadero Dios a un mundo rebelde e idólatra, habló muy claramente de las pruebas del Creador, de ese Dios que no ocupa espacio y tiempo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo nos dice que podemos ver las pruebas del Creador y que al observar su creación física podemos entender su carácter y naturaleza. Una naturaleza indescriptible para el ojo humano. Dios no está limitado por el tiempo como le estamos nosotros. Él es el único que tiene inmortalidad. ¿No se han preguntado ustedes alguna vez si hacemos una imagen de Dios con ojos, manos, pies? O sea, una imagen de un ser humano. ¿Estaríamos violando el segundo mandamiento de Dios que lo prohíbe? Vamos a ver ese mandamiento en Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice este mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien, se puede argumentar que Dios tiene oídos, tiene manos, etcétera, pero Él se limita a un ser humano para que le entendamos en parte. Sin embargo, Él no es un ser humano, Él no es hombre. Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. No estoy hablando de la naturaleza de Dios. O sea, es imposible, en mi caso, hablar sobre la naturaleza de Dios. Estoy hablando sobre la majestuosidad, la grandeza de ese Dios en que creemos. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En una oportunidad creo que mencionamos algo en relación al tamaño del universo. Entonces, si a veces nos atrevemos de que Dios es un ser humano, lo estamos limitando a algo menor o igual a nosotros. Pero ¿cómo explicar lo que aparece en unos versículos de Isaías en el capítulo 40? Vamos a reflexionar en esas citas, por favor. Vayamos a Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a leer unas citas ahí. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? 15, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? ¿A qué imagen podemos hacerle a ese gran Dios? Versículo 22.
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Pasemos al versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Eterno, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. Está refiriendo a las estrellas que existen, que están en el espacio. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Eterno, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Eterno, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que adoramos. Entonces podemos acá advertir la grandeza, la majestuosidad de Dios. Dios es eterno, supremo, omnipotente e infinitamente misericordioso. Además, Dios es espíritu, Dios es amor. Si concluimos que Dios es amor, se puede hacer una imagen al amor. Se puede hacer. Dios no está limitado al tiempo y al espacio. Y voy a insistir en esto. Si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? ¿No lo oímos? ¿Y no lo podemos tocar? Pero la respuesta desafía la lógica humana. Nosotros comprobamos las cosas por nuestros 5 sentidos. Con los ojos vemos la luz que reflejan los objetos. Con los oídos oímos las vibraciones de las ondas acústicas. Con los dedos sentimos la textura de lo que tocamos. Vivimos en un mundo físico con dimensiones de tiempo y espacio, o sea, longitud, altura, anchura y tiempo. No obstante, el Dios que se menciona en la Biblia mora en el ámbito espiritual, fuera del alcance de nuestros sentidos físicos. No se trata de que Dios no sea real, sino de que Él no está limitado por las leyes y dimensiones físicas que gobiernan nuestro mundo. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nadie en la historia humana ha visto a Dios el Padre. Nadie. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás
a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Además, Dios es espíritu. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice ahí la escritura: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Notemos lo que dice la escritura de ese Dios que no está limitado por el tiempo. Vamos a leer Juan capítulo 20, donde podemos entender que Dios no está limitado al tiempo ni al espacio, que son aspectos físicos. Juan capítulo 20, versículo 19. Vamos a ver este ejemplo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Traspasó las paredes físicas. No estaba sujeto a la ley de la gravedad. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Donde estamos entendiendo que Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Son ejemplos entonces en donde estamos entendiendo la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. ¿Cómo se nos revela Dios? Dios se manifiesta a través de la inmensidad del universo y también del minúsculo átomo. Dios se revela como el Creador. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Del 1 al 3. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí Dios establece el fundamento para todo lo que ha de venir después. Es por eso que la Iglesia acertadamente utiliza la expresión el Eterno, por considerar que refleja más claramente el carácter imperecedero e inmutable del Creador. Hagamos una imagen a esa expresión de el Eterno. ¿Podemos hacer una imagen de esa expresión? No se puede. Cuando el cristiano ora, es muy difícil que en su mente se hace una imagen del Padre. Aunque cierra los ojos, no lo puede imaginar. ¿Cómo es Él?
Dios, insisto, Dios es eterno e inmortal. Él ha existido siempre. Nada ni nadie pudo crearlo. Obviamente necesitamos también ver o saber algunas o entender algunas pruebas de la existencia de Dios, de ese ser que les estoy mencionando, que es eterno, que es espíritu, que es inmortal. ¿Cuál podrían ser esas pruebas de su existencia de Él? Porque no le podemos hacer una imagen. Al no encontrar pruebas tangibles de la existencia de Dios, el hombre se ha hecho imágenes y han sacado figuras y símbolos en la Biblia para apoyarse en la elaboración de sus imágenes, etc. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, fue a través de milagros portentosos. Éxodo capítulo 10. Vayamos a Éxodo, en el capítulo 10, versículo del 1 al 3. El Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Eterno, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Se mostró Dios a través de milagros portentosos. Otra prueba de la existencia de Dios, la sanidad divina, que ha recibido el verdadero cristiano, es prueba de su existencia. ¿Ha recibido usted alguna sanidad divina en su vida? Si lo ha recibido, es una prueba de la existencia de Dios. Las profecías cumplidas también son pruebas poderosas de la existencia de Dios. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Una de las formas más sencillas de comprobar su veracidad es analizar la exactitud de las profecías relacionadas con el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Esas son otras pruebas de su existencia. Muchos siglos antes, muchos pormenores de su vida fueron revelados a los profetas hebreos. Las profecías cumplidas en el libro de Daniel fueron tan específicas que su exactitud también nos proporciona una prueba irrebatible de la existencia de Dios y su veracidad. Cristo es el ser por medio del cual el Padre trajo a la existencia el tiempo y el espacio. Dios, a través del profeta Isaías, resume la creación de nuestro planeta y todo lo que hay en él. Aparece resumida en Isaías capítulo 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5.
Así dice el eterno Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ahí aparece resumida la creación de Dios, de todo cuanto existe. Ahora bien, ¿de dónde vino Dios? Dios se anticipó a la pregunta que se hacen los escépticos. ¿Quién hizo a Dios? Y Dios responde en Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese gran Dios, la majestuosidad de Dios, está interesado en su creación. Él está interesado en su creación. Está interesado en usted y está interesado en mí. ¿Acaso Dios no creó a nosotros y al mundo para luego abandonarnos? Quizá algunos de nosotros, cuando estemos pasando en dificultades serias, nos sentimos abandonados por nuestro Dios, por ese gran Dios todopoderoso. ¿Dejó Él por ventura que el mundo sencillamente siguiera su curso, sin intervenir nunca más en la historia del hombre? Como un relojero que hace un reloj, le da cuerda y lo deja ahí hasta que se acabe la cuerda. Dios está ciertamente interesado en todo lo que ha creado. Desde antes de la creación misma, Él ya tenía en mente el propósito de crear la tierra y la vida y de darles a los seres humanos la oportunidad de recibir la vida eterna. Lo planeó desde el principio. Él no hace nada al azar. Segunda Timoteo. Vamos al capítulo 1. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? La verdad escueta del asunto es que Dios no está tratando de convertir al mundo a su camino de vida ahora, en este tiempo. No. Solo ha estado llamando a un pequeño grupo como primicias. ¿Lo entendemos esto? Gracias a sus fiestas santas reveladas en su palabra. Finalizamos hace poco observando sus fiestas en las temporadas de primavera, verano y otoño. Estaciones bien marcadas en Israel. Hemos sido alimentados en cada una de ellas. La última que acabamos de celebrar, la fiesta de los tabernáculos y del último gran día, es una de las últimas de las 3 temporadas. Hoy nos espera 5 largos meses para la Pascua. ¿Qué debemos hacer? Tengamos cuidado, no nos relajemos, no bajemos la guardia, porque esto es muy delicado. Yo quiero motivarlos a seguir adelante.
Vamos a enfrentar grandes desafíos. Confiemos en ese Dios tan grande que nos ha protegido hasta este momento, principalmente en esta pandemia que acosa al mundo entero. Se acercan tiempos difíciles y complicados. Hay una incertidumbre. Hoy necesitamos más que nunca afianzar nuestra creencia en Dios Todopoderoso revelado en la Biblia, como lo hemos estado leyendo. Tenemos que acercarnos más a Él. Es posible que estemos pasando en las pruebas más difíciles de nuestra vida. Quizá Dios nos está motivando a acercarnos más a Él, a arrodillarnos, a pedirle su apoyo, su ayuda, su fortaleza para estar más cerca de Él. Empecemos con alimentarnos con el alimento sólido. Necesitamos del alimento sólido hoy más que nunca para seguir creciendo en este camino, para seguir caminando en valga la redundancia, en los caminos de Dios, en sus leyes, para alcanzar ese reino preparado para nosotros. Necesitamos evitar y luchar siempre contra el pecado, luchar con esta naturaleza humana, reconociendo al verdadero Dios, que merece respeto, honor, honra. ¿Ha pensado usted cómo puede demostrar que respeta y reconoce a ese verdadero Dios, a esa majestuosidad que estoy describiendo? ¿Cómo? Se me viene en estos momentos cuando el cristiano sigue las instrucciones del ministerio en quienes ese Dios ha confiado a los miembros de su iglesia a que predique el evangelio y que capacite y prepara a ese pueblo que gobernará, educará a una sociedad por 1000 años. ¿Estamos respetando a ese gran Dios todopoderoso? No nos demos el lujo de abrazar el letargo espiritual. Así como algunos niños no aprenden que la estufa está caliente hasta que lo tocan. Los adultos muchas veces tenemos que aprender las lecciones de la vida mediante experiencias dolorosas. La Biblia no solamente nos habla de las veces que Dios le advirtió a la gente acerca de las consecuencias que tendrían que afrontar si lo rechazaban a Él y su camino de vida, sino que también nos dice que lo exhortaba para que no lo hicieran. Y hoy Dios también nos dice, nos exhorta. Vayamos a leer Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles: vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Finalmente, el potencial que tenemos es que algún día, si lo logramos, lo vamos a ver tal cual es Él. Vamos a verlo cara a cara. Pero eso va a ser posible cuando tengamos un cuerpo glorificado. Así que en este tiempo no podemos conocer a Dios a su plenitud. Únicamente lo poco que ha sido revelado en su palabra, que es nuestro Creador.
Por eso Juan nos anima con lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo se podrá conocer a Dios? Con un corazón cambiado, como lo dice Jeremías, capítulo 24. Jeremías, capítulo 24. Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Versículo 7. Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Y les daré corazón en el futuro, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Eterno, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. No un corazón emotivo, sentimental, apacible. Habla de un ser cambiado, un ser santificado, un ser glorificado, el que ha tenido la capacidad de guardar su ley, que ha desarrollado una fe con obras. Pero ese cuerpo glorificado tenemos que empezar como un grano de mostaza a desarrollarlo ahora, con una vida impecable, una vida íntegra, llena de santidad. Eso obviamente requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha dedicación. Se necesita que doblemos más nuestras rodillas. Ese verdadero Dios en que creemos, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado para reconocerlo? Nos ha dado un código de ética, sus 10 mandamientos. Dejó sus estatutos y juicios. Ha dejado sus fiestas santas para que entendamos el propósito de la vida, de dónde venimos, qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos, por qué estamos aquí y qué nos depara el futuro. ¿Y qué nos depara el futuro? Y para ello, tenemos que hacer algo. Tenemos mucho trabajo. Tenemos que ser muy dedicados. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. 2 puntos básicos que Dios nos motiva a que debemos hacer, en lo que debemos dedicarnos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero ese temor no es un miedo. Ese temor es un respeto hacia nuestro Creador. Es una honra. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno
¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahí tenemos otros aspectos en los que tenemos que trabajar y desarrollarnos para no bajar la guardia, para no acomodarnos. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, guardar sus mandamientos de Dios y temerle. Nos manda que andemos en sus caminos, en sus caminos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. También enfatiza lo que debemos hacer. Hoy que empezamos, vamos a empezar una vez más el ciclo de fiestas. Empezamos una vez más, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Hoy que empezamos nuevamente, ¿qué nos pide Él? ¿Qué debemos hacer para mantenernos activos, motivados en esta vida que sí tiene sentido, que sí tiene propósito? Dice ahí, sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estas tres citas que acabamos de leer, Dios pide que lo obedezcamos y que le tengamos temor por su grandeza, por su majestuosidad. Ese temor nos lleva al respeto y obediencia a las instrucciones que recibimos, en este caso del ministerio. Sin embargo, a veces hacemos lo que más nos conviene. Pero Dios cuida de nosotros. Como ejemplo, esta vez Él dispuso que guardáramos su fiesta en casa. Fue lo mejor que Él quiso para nosotros. En conclusión, en primer lugar, tenemos que reconocer que Dios existe. A través de pruebas inefables que existen, que aparecen en la Biblia, a través de los milagros que hizo con el pueblo de Israel en Egipto, a través de los milagros que ha hecho en nuestra vida, y lo puede hacer. Los milagros existen. Lo que necesitamos es confiar en ese gran Dios que acabamos de describir. Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es eterno, Él es el único que tiene inmortalidad. El universo le cabe en su mano. Ha dejado sus leyes y fiestas santas para dar propósito a nuestra existencia y nos define y nos explica hacia dónde vamos. Nos ha llamado a su iglesia para predicar el evangelio con nuestro ejemplo y a prepararnos a gobernar en el reino de Dios. Los milagros que ha hecho en nuestras vidas nos llena de temor reverencial, de respeto y nos motiva a la obediencia a sus leyes y mandamientos. En este tiempo no lo conocemos a plenitud, pero si somos fieles hasta el final, lo veremos cara a cara. Él es amor, insisto, es eterno y es espíritu. Es el Dios desconocido que predicó Pablo a los atenienses. Por lo tanto, las palabras que Jesús dirigió a Tomás también está claramente dirigida a nosotros. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20,
versículo 29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.